Yo salí de la escuela de medicina, bueno, digo que salí cuando yo terminé el servicio social. Lo terminé en 1984, porque yo también durante el servicio social presenté el examen profesional y lo pasé y ya nada más esperé a que terminara. Pero cuando iba a la escuela de medicina, yo estudié en Puebla, en la UAP, cuando estaba estudiando en la escuela de medicina en la UAP. La única computadora que existía estaba en el centro de cálculo de la Universidad Autónoma de Puebla y la manejaban los físicos matemáticos que creían soñados así como si fueran extraterrestres, ¿no? Tenían su computadora, la única computadora que había en Puebla. Es más, el gobierno del estado de Puebla pedía de favor al UAP para que hiciera sus estadísticas y toda cosa de eso, ¿no? Del centro de cálculo. Entonces no existían computadoras, imagínense la historia. No existían como ahora, nada de comunicación, eran libros, revistas, etcétera, todo lo que, pero como ustedes todo un cambio tremendo. Era la única computadora. Después poco a poco salieron algunos más, unas formas para comunicarse mejor. Yo me acuerdo que para andaba con un, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Teníamos unos cassettes, yo los grababa, cassettes, los grababa de clases. Muchos andaban con audífonos y un reproductor así, no me acuerdo cómo se llamaban esos aparatos. Ya no me acuerdo sí, algo así. Y ponía ahí y pensaban que andaba escuchando música y me subía al camión y andaba yo repitiendo todo de anatomía, de fisiología, de todo, de las materias, porque las grababa. Entonces, de esa manera, como ustedes es más fácil. Ahorita les digo que investigué, por ejemplo, sobre una cirugía laparoscópica y aprenden ciencia instrumental de la cirugía laparoscópica, bajan y toda la cirugía laparoscópica. ¿Qué cirugía laparoscópica? No, pues una colestectomía laparoscópica sale, pues, y ahí van la película y todo. Y ven bien, ¿no? Y cuando ven lo real, pues ya, sí. Y el material instrumental, ahí está, se lo aprenden y todo eso, no es fácil, visual y auditivo y todo eso, y porque le están explicando ahí, es más fácil. Es más, hay muchas cosas que, cirugía cardiovascular, cirugía de todas las cirugías, y ahí existen clasificaciones, de todas las clasificaciones de todas las materias que ustedes quieran, de todas las clasificaciones de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y clasificaciones de antibióticos, clasificaciones, ahí está todo, ¿no? Y si compran su librito también, mejor todavía, ven en el libro y ven y amplían en internet y investigan y todo eso, y todo es más fácil. Y si practican y agarran habilidades, son buenos, pero no lo hacen, entonces no es como antes que veía un libro del dibujito y se tienen que estar imaginando cosas ahí de cómo era eso, ¿no? Y ahora abren ahí y ven cómo está el corazón funcionando. Ahora en ¿cómo se llama? En el ultrasonido ven al bebé, ¿no está? Y aquí en la pantalla le dan vuelta al bebé y ven cómo está su espalda, su columna vertebral, si no tiene meningocele, si no tiene raquisquisis, si no tiene gastrosquisis, si no tiene pie equinovaro, si tiene labio leporino y se ve en tercera dimensión y todo eso, y le dan la vuelta y le dan otra vez y para abajo y le revisan al bebé cuando está dentro, ¿no? Y esto es aquí en la computadora, se ve en la pantalla y todo eso. Eso no existía.
eso no había para nosotros. Pero lo teníamos que hacer, tenemos que leer, investigar y todo eso, en libros, revistas, nos metíamos en la biblioteca y a veces nos comprábamos todos nuestros libros, etcétera, y ahí estaba. La máquina de anestesia donde yo aprendí, porque yo llevo 32 años como anestesiólogo, la máquina de anestesia donde yo aprendí, cuando fui al Museo de Historia de la Medicina, allá estaba mi máquina de anestesia. ¿Cómo ven? Hace 36 años, con esa yo aprendí que ya no se utiliza esa técnica ni nada, todos quedó obsoleto ahí, ni los anestésicos que utilizamos antes ya no existen, ya están obsoletos. Actualmente tenemos todo nuevo. Mi máquina de anestesia toda computarizada, yo a mi paciente le pongo ahí y ya le pongo volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, suspiro y frecuencia respiratoria, ¿no? Y fue el monitor ahí, le conecto, estoy viendo todo, cómo está funcionando el corazón, si tiene arritmia, si tiene cualquier cosa, todo veo ahí. Antes no existía eso. Tenía yo que estoy a mi paciente dormido, me acerco y le veo, si tiene bien buen llenado capilar y está coloradito, está ya oxigenado, sus labios, todas sus conjuntivas, le tomo la presión, y ahora ya todo, ¿no? Nada más ahí pongo, cada 2 minutos toma de presión, ¿sí? El oxímetro de pulso está aquí, me está diciendo cuánto está oxigenando el paciente, le aumento más a la oxigenación, le aumento más a la frecuencia respiratoria, le quito más a la frecuencia respiratoria, porque le aumenté la frecuencia respiratoria y ya me está cayendo, ya me está diciendo que está cayendo en alcalosis respiratoria. Le cierro un poquito, ya me está cayendo en acidosis respiratoria, y ya le bajo otro poquito, ya se acomodó el paciente, y le abrigo más al dial para que aumente su profundidad anestésica, porque ya como que comienza a aumentar la frecuencia cardíaca porque le está doliendo al paciente y le aumento y le pongo más analgésico y ahí estoy viendo el monitor, pero también estoy viendo a mi paciente porque me acostumbré a ver más a mi paciente que al monitor. Los actuales anestesiólogos a ver más monitor que paciente, entonces yo todavía le veo, sí, buen llenado capilar, dice cuánto tiene, 98% de saturación, sí, y luego después le estoy tomando el pulso sin querer, le estoy agarrando, sí, y le siento, y ahora veo, pongo el estetoscopio, una arritmia, sí, cierto, sí, es un astracista, se ve ahí, sí, es un bloqueo de ramas, sí, a ver, sí, es un bloqueo de ramas, sí, ya estoy ahí, entonces, todo lo mezclo, pero les digo, la evolución cada vez, el mundo cambiante de la medicina y todo eso, lo que antes vi ya no existe. Nos vamos actualizando todos los días, y cuando ya mi capacidad intelectual, mi capacidad de memoria, mi capacidad comienza a disminuir, dije, no, ya chapeé, mejor ahí la dejo, porque si no ya voy a ser pura iatrogenia, entonces mejor no. Hay que retirarse, es el momento de retirar. Si ya se te comienzan a olvidar las cosas, pues ya, espérate, ¿no? Entonces, pero mientras tienen esa capacidad, pues hay que seguir aprendiendo todos los días, y hasta alcanzar. Todavía no alcanzo una tecnología, no sabía de esto, este aparato es no llega con eso. Entonces, tenemos que estarnos actualizando, siempre es actualizarse. Ustedes, lo que están aprendiendo ahorita, para entonces no va a servir. Antes nada más se hacían cirugías abiertas, estamos abriendo al paciente y jálale para acá, jálale para allá, y ahora se está haciendo laparoscopia. Cirugía laparoscópica. Nosotros por lo menos tenemos 3, 4 cirugía laparoscópica, 5 a la semana en el ISSSTE. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Colestectomías, hernioplastías, apendicectomías, cirugías de hiatus, porque es lo único que sabe hacer, y OTVs es lo único que sabe hacer el cirujano, ¿no? Pero si el cirujano viniera con que también está haciendo medicina bariátrica y todo eso, pues ya tendría que meter un montón de pacientes, porque todo podía hacerlo como cirugía laparoscópica. Ya no se abre el paciente, ya no abrimos así un canal, sino que ya ahora, y está como si estuviera jugando Nintendo, ¿no? Está haciendo, y ya le está quitando la vesícula y ya viene una apéndice y todo. Además,
Entonces, es historia. Va cambiando, va se van a dar cuenta ustedes cuando ya lleguen a décimo semestre, cuando ya estén terminando y todo eso. Eso es lo de ustedes. Entonces, antes abrían la rodilla y hacían un destrozo ahí porque le van abriendo con bisturitos o rompen un ligamento, rompen el otro y ya cuando ya quedó el paciente ya no le duele, pero tampoco no mueve muy bien la pata, ¿no? Entonces, ahora ya no, ahora es artroscopía, nada más 2 agujitas y luego después adentro, una es la cámara y está la cámara y está ampliando la imagen ahí en el monitor y el otro es para la luz. Y el otro es porque lleva las pincitas y todo muy fino para que ir cortando, ir disecando, etcétera, y ir suturando y todo eso, y ir cauterizando para que no sangre y todo. Y al final de cuentas ya quedó el paciente, ¿no? ¿Y qué es lo que? En la rodilla, dos agujeritos, 3 agujeritos, igual que en el hombro, igual que en el codo y todo eso para ya no destrozar tantos tejidos. Bueno, eso es lo que estamos haciendo actualmente en el ISSSTE. En el hospital general pues es más pobre, entonces siguen haciendo las cirugías abiertas, pero el monitor, el aparato de la laparoscopía, como siempre, se perdió, ¿no? Y otras cosas se perdió, también se perdió, todo se perdió. Entonces se lo llevaron, quién sabe, quién fue, un aparato tan grande y se perdió. Entonces pues ya nos quedamos sin aparato, pero existen tantas cosas. En los tiempos en que yo iba a la escuela de ciencias, no había ultrasonido, no había resonancia magnética, no había tomografía, no había entonces, ¿no? Antibióticos no existían, los antibióticos de la tercera, cuarta, de la primera, segunda, tercera y cuarta generación no existían, entonces no existían las quinolonas, lo único que existía es como la quinolona es el ácido nalidíxico, y después ya aparecieron un montón de antibióticos y ya un montón de... Entonces, analgésicos tampoco, ¿no? Y anestésicos igual. Todo se ha revolucionado, entonces, gracias al avance de la ciencia y de la tecnología y de todo, y de grandes estudiosos que han hecho posible esta evolución. Sí, sí, ¿eh? Bueno, que por ahí apagan las dos. Entonces decíamos que estamos en Neolítico, ¿no? El último periodo de la prehistoria que se extiende desde 5.000 a 3.500 años antes, cuando el hombre hizo el descubrimiento de la palabra y ya la podía representar. Entonces comenzó la cultura, la agricultura, el pastoreo, la aldea, el telar, la vida comunal se hace más intensa. Comienza el concepto ético-religioso, mágico-religioso, por la ignorancia de las leyes de la actualidad. Al no saber interpretar por qué sucedía tal por qué sucedía la noche, el día, por qué sucedía el viento, las lluvias y todos los desastres que a veces aparecían, pues le ponían un dios, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del etcétera, y para todo el dios de múltiples enfermedades. Entonces, ahí es como comienza esto mágico religioso. Y por las leyes de la casualidad física. Aquí están unos de sus maestros. Yo todavía no viví eso.
Paleolítico antiguo, más de 6.000 años antes de Cristo, las formas homínidas vivieron la transición de la época terciaria a la cuaternaria en la edad interglacial. Florecieron las culturas más antiguas cuando el auxilio médico probablemente se realizaba mediante la asistencia mutua. Nada más se asistía mutuamente, pues veían que alguien está enfermo y tirado y ya se cayó, ahí lo están cuidando hasta que por fin, ¿no? Entonces, pues ¿qué más se podía hacer? Dice que los patos así como los ven, así que van volando así, que va uno hasta adelante porque él es el que va abriendo el aire así para que los demás no les cueste tanto volar, y el más fuerte y más poderoso. Pero hay veces cuando un pato está enfermo o se desmaya o se cae o pum, va de bajar, llega hasta el suelo, se bajan dos patos con él y lo están cuidando hasta que se muere, entonces ya se levanta, ¿no? Sí. Y si es que se recupera, ya lo van acompañando para que se eleve y vamos. Pero así son. Entonces, esto es, el auxilio probablemente se realizaba mediante la asistencia mutua, nada más. Entre 700 a 600.000 años, cultura prechenense, a la cual pertenece el nombre de Río Necker en Alemania. Por ahí se encontró este hombre. 6.000 años en Beijing o Pekín, en las grutas de Chukotién, Beijing, allá en China. Dicen que los tres centros económicos, políticos y sociales de China es Beijing, precisamente Beijing, Hong Kong y Shanghái, ¿no? Son los centros comerciales más importantes del mundo, porque entre 700 y 100.000 años, cultura prechenense, bueno, las grutas de Chukotién de en Beijing. Los restos del Homo erectus, cuyo cerebro era pequeño y perecía desde entonces. Entonces, y aquí está. Les decía que mucho se ha encontrado principalmente en África, en Etiopía, en Sudán, en Tanzania, aquí en Sudáfrica, en todos los lugares se han encontrado restos de estas en América. 650.000 años se encontró una mandíbula del Homo sapiens localizado en Canaán, en la India. Ahí se encontraron un Homo sapiens, del hombre sabio. 80.000 años el Homo sapiens de Cloviquet, en Sudáfrica, cerca de, ¿cómo dice ahí? Posiblemente dice que antecesor del bosquimano, pueblo indígena del sur de África, en Botswana, Namibia, Sudáfrica, Angola, todos esos lugares principalmente de Sudáfrica. Aquí está. Sí, se ve ahí. Tanzania, Zambia, Angola, y Sudáfrica. Y de Etiopía, Sudán, todos los lugares se han encontrado este tipo de antecesores. En el mismo continente negro, en Rhodesia, actual Zambia, restos del Homo sapiens, posiblemente antecesor del negro actual, de 40.000 años de antigüedad. La cultura chelense y la achelense de 240 a 100.000 años antes de Cristo, sobre todo en África Oriental, en Turkana, en Kenia, en África. De la edad interglacial, perteneciente a la raza del Neandertal, los cuales preparaban pieles, usaban instrumentos para rasgar, picar, usados también como fines médicos. Entonces ahí es donde comenzaban ya la inventiva de estar utilizando materiales principalmente de piedra para cortar, para rasgar y para quitar flemones, etcétera. La cultura mustiriense, los hombres se pintaban el cuerpo, practicaban ritos de iniciación, se arrancaban dientes y hacían el canibalismo, imagínense. El Cro-Magnon, raza blanca, la raza blanca caucasoide, así, eran buenos, ¿no? Grimaldi, raza negra o negroide. La Chancelare, que eran los esquimales o raza amarilla, una raza mongoloide.
La paleopatología, ¿vale? Cáncer es lo mismo que el Cromagnon. ¿Vale? El hombre de cáncer es lo mismo que el Cromagnon. El hombre de cáncer. Bueno, la paleopatología es el estudio de las enfermedades que padeció el hombre, el estudio anatómico macro y micro. Por medio de rayos X ha permitido conocer algunas enfermedades en los fósiles humanos prehistóricos, además de datos acerca de la longevidad, de la edad, de nutrición, lenguaje, alimentación y hábitos higiénicos. La paleopatología se encarga de eso, de estudiar a todos los restos humanos que han encontrado ahí. ¿Sí? Si ven ustedes un cráneo, se darán cuenta de la longevidad o de cuánto tiempo ha transcurrido el individuo, ¿no? Entonces, por las características anatómicas del cráneo, ¿no? Y por las características anatómicas, pero también se ha encontrado que en estos fósiles principales históricos también nos damos cuenta de sus enfermedades y de sus padecimientos. Por ejemplo, los dientes, las caries dentales, ahí están, las caries dentales, ¿no? Las caries en los dientes, o que si tuvieron fístulas alveolares, etcétera, o cualquier cosa que tenían ahí, entonces se puede ver que padecieron una enfermedad. Aparece el hombre en la tierra, claro, desde que apareció el hombre en la tierra, lo acompañan sus padecimientos, sus enfermedades. Tenían que enfermarse, ¿no? Si existe el hombre, hay enfermedades, seguramente. Tienen accidentes, todos. Los que forman en forma instintiva, por ejemplo, inmovilizaron articulaciones cerebrales o huesos fracturados. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los animales, cuando fracturan algo o se ¿no? Dejan de moverlo ahí, ¿no? Ya no lo mueven y tratan de no moverlo porque les duele, y entonces, y eso el ser humano lo copió, entonces si le ponen unas tablitas para que no se mueva, y ya queda, ¿no? Y si lo enderezas, si lo pones derecho, y lo alineas y todo eso, y ya queda ahí, y el hueso solito pega. Y si quedó bien, ya quedó, ¿no? Entonces eso es lo que hacen los ceros, claro que los hueseros, pero ¿cómo se llama? Los ortopedistas actualmente ya le ponen sus placas, le ponen sus clavos centromusculares, etcétera, para que peguen rápido y ¿no? Comprimiendo una región anatómica para cubrir la hemorragia, pues claro está. Si tú te cortas una arteria de acá, nada más con que le pongas el dedo, déjale sangrar, ¿no? Si le quitas otra vez vuelves una vez, entonces una vena pues es más fácil colvir la hemorragia, pero no tiene tanta presión. Pero me acuerdo de una maestra que llegó allá con un niño, pero lo tuvimos que transfundir. Exactamente, se descalabró y un agujerito así chiquitito que nada más necesitó un solo punto, pero le dio exactamente a una arteria, pero por el chamaquito cuando llegó bañado en sangre, pues ¿qué le pasó, no? Que le cortaron la cabeza totalmente, ¿no? Cuando llegó se está desmayando el chamaquito. Nada más es cuestión de... Pues sí, pero se va a infectar, pero se va a morir si se sangra más, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Un poquito ya se acabó, ¿no? Y ahora que hay que transfundirlo, pues ya lo hicieron que se sangrara todo el tipo y todo. Pues sí, nada más colvir la hemorragia, pues lo aplastaron. ¿Qué hacen los animales? Se dan una llaga, ¿no? Una herida y están dos perros principalmente. ¿Qué es lo que están haciendo? La están limpiando, que esté limpiecita, entonces, ¿qué es lo que nos debemos hacer? Limpiarla, lavarla. Nosotros con agua y con jabón la lavamos todos los días y poco a poco se va creciendo todo el tejido, se va componiendo y hasta que cierra, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando es una herida cruenta, lavamos todos los días, hacer quirúrgico, por decirlo. Expulgarse unos a otros, pues sacarse las pulgas, los piojos, todo lo que tenían ahí en todo el pelambre y todo, ¿sí?
eso era beneficio de que, acuérdense que las pulgas y los piojos traen consigo muchas enfermedades, se transmiten el tifo, no es lo mismo tifo que tifoidea. Tifo es por una riqueza, la riqueza es una bacteria, pero la tifoidea es otra cosa, es otra bacteria, es otro tipo de bacteria, ¿no? Entonces es diferente. Esta es gastrointestinal y el tifo es transmitido por la picadura principalmente de pulgas, ¿sí? El tifo. Vamos a ver también lo que le llaman la muerte negra, ¿sí? Entonces también es transmitida por la picadura de las pulgas, de las ratas. ¿Sí? Entonces, succión de heridas y emplastos, dice, succión de heridas. Es una mordedura de serpiente, picadura de insecto, de un arácnido, etc. Lo que hacían es cortarlo y succionarle todo y ya lo poquito que quede, pues ya que, ¿no? Pero pues, estos entonces, y los emplastos que ellos utilizaban, todavía vemos a pacientes ahí que nos llegan ahí cuando vamos a un hospital o sanatorio, vamos a meter a un paciente a cirugía, tiene todo un abdomen agudo y todo bien, pues, quirúrgico, porque una apendicitis, una vesícula que ya se reventó, o que el intestino que ya por una salmonela que ya se perforó el intestino, o qué sé yo, lo que tenga en la panza que es quirúrgico, y ya le ponen un montón de plastos de higuerilla ¿cómo se llama higuerilla? Con manteca y tantas cosas, y un montón de hierbas que tiene aquí en la panza. Nuestro paciente, bueno, pues ya nosotros le lavamos y ya comenzamos a hacer la sección de plastos que siempre hacen las gentes. Todavía lo hacen. La terapéutica se debió inspirar en estos hombres que veían lo que hacían los animales en condiciones similares. El auxilio médico se realizó en base a asistencia mutua e intentos de curarse. Entonces la asistencia mutua, todavía la asistencia mutua es buena, ¿no? Asistir a un paciente, a un agente así, pues hay que asistirlo y estar con él, ya se va a morir, ¿no? Cáncer, sida o qué sé yo, pues hay que estar con él, hay que estar, quitarle la fiebre, ponerle un caso de agua fría, etcétera, y 8 litros y todo eso, una bolsa, etcétera, para que se le duele la fiebre, quitarle el dolor, quitarle todo. Bueno, si se tienen los medicamentos, si no, pues ahí está la asistencia mutua, ahí estamos con el intento de curarse. Las patologías del hombre primitivo, ¿cuáles son las patologías del hombre primitivo? Igual que las del actual. Hay huellas de daño óseo y dental. Entonces vemos en los huesos, en los huesos de la cara y en el dental, con fístulas, con caries, ¿sí? Con todas las patologías dentales, artritis, inflamación de las articulaciones. Entonces se ve ahí que está el hueso todo que tenía alteraciones inflamatorias y todo el hueso se ve hasta deforme. ¿Por qué? Porque tenía su artritis, tenía gota, ¿no? Aumento del ácido úrico, pues comer tanta carne roja y así cruda y todo eso, pues hizo que tuvieran ácido úrico y que tuvieran sus problemas articulares principalmente, donde primero inicia cuando hay un aumento del ácido úrico, es en la primera articulación del ortejo, del primer ortejo, el metatarsiano, ¿no? En el dedo gordo, para que me entiendan, ¿no? Ahí comienza el dolor, se inflama y todo eso por aumento del ácido úrico. Osteomielitis, pues infecciones en los huesos, una infección tremenda que
carcomió todo el hueso y que dice, este cuate tuvo tuberculosis ósea, porque cuando hicieron estudios de ese hueso y vieron que estaba todo carcomido y vieron, aquí tiene datos de tuberculosis, ¿no? De este bacilo calentogenio, este bacilo, así, entonces, raquitismo, porque pues no había muchas veces su alimentación era deficiente, ¿no? Pues esto es lo que trajo conmigo. Entonces, en la columna vertebral, escoliosis, lordosis, todo chueca la columna, tenía su escoliosis, tenía su lordosis, ¿no? Calles, fracturas, se ve que hubo una fractura, no consolidó, o si consolidó mal, ¿sí? Entonces, fracturas, abscesos alveolares, que tuvieron abscesos porque tenían sus fístulas así, alveolares en los dientes, fístulas en los maxilares, y los producidos por la mentalización del hombre, las heridas causadas por armas, ¿no? Entonces se ve claramente que le dieron un garrotazo y le dieron en la cabeza o le fracturaron, etc. Entonces todo eso. Al estudiar los restos óseos se conocen los tipos de padecimientos y se deduce la época prehistórica y su esperanza de vida, que era de 15 a 18 años. Nosotros ya no existiéramos si estuviéramos esa esperanza de vida, ¿no? 15, 18 años ya, ¿no? Entonces imagínense. Entonces la esperanza de vida era de 15 a 18 años para entonces, imagínense, ¿no? Entonces les digo que este raquitismo es una enfermedad propia de la infancia, principalmente por falta de calcio y por falta de fósforo y falta sobre todo de vitamina D. La vitamina D hace que se absorba mejor este tipo de calcio, de fósforo, sobre todo ayuda a la vitamina, el crecimiento y absorber minerales, ¿sí? Como el fósforo y el calcio. Cuando existe deficiencia de esto en los adultos, pues se llama osteomalacia, pero cuando existe deficiencia en los niños, pues se llama raquitismo. Pero también cuando la antropología, ¿qué es la antropología? Es el estudio de los comportamientos de los primates. Entonces, desde la antropología, desde el estudio de cómo vivían, cómo estaban, cómo socializaban, de ciertas tribus o grupos de individuos que en la actualidad viven en condiciones semejantes al hombre primitivo y que han sido útiles para construir la forma de vida probable de los hombres prehistóricos. La antropología estudia el comportamiento, cómo se comportan socialmente, políticamente, económicamente, todo, cuál era su modus vivendi de estas gentes. Entonces estudiaron, la antropología estudia todo esto a los individuos, y a los individuos de nuestros antecesores, muy diferente a la paleopatología, ¿sí? La paleopatología ya no la tengo aquí. La paleopatología que se encarga del estudio principalmente de los padecimientos que presentó el hombre primitivo, ¿no? La paleopatología. Y el pensamiento primitivo dice: el hombre actual, el enorme desarrollo de la cavidad craneana. Nosotros tenemos un cráneo más grande que ellos tenían un cráneo chiquitito así, la calota principalmente muy chiquitita así, una cabecita chiquitita, pero tenían una boca grande, todo aquí, era el volumen hacia la parte rostral. Se logró fundamentalmente a expensas de la calota es esto, que son los dos ¿qué? Parietales, occipital y frontal. Entonces todo esto creció y es lo que nos caracteriza, ¿no? Porque ellos tenían un cráneo muy pequeño. Entonces a la calota se le considera el conjunto de todo todo eso, eso. a la voz del cráneo, que se desaparecieron, y lo que hizo que se desaparecieron los enanos arcos superciliares.
arcos tan grandes así que desaparecieron, actualmente ya no tenemos los arcos tan grandes, que caracterizaban a los hombres primitivos. Y al presionar el encéfalo, el cerebro, al presionar a la base del cráneo, presionar la base del cráneo, se pronunció de aquí la nariz, y al presionar el encéfalo a la base del cráneo, sobre todo la porción ósea menos resistente, que es la del frente, constituida por el hermoides, que es de aquí, de la apófisis crestalae hasta aquí, el hermoides que se encuentra aquí. Entonces, al presionar, se prostruyó y por eso es que tenemos nuestro nariz. Sí. Sobre todo la porción menos ósea resistente constituida por el hermoides y el vómer que se encuentra aquí en la nariz, que es como un arado, y aquí se encuentra atrás. El hermoides y el vómer que han servido para hacer prominente la nariz, para que sea nuestra nariz así todo, ¿no? Unos, pero muy prominente, así que casi cuando van a la cuadra lo primero que sale es la nariz, ¿no? Van dando la vuelta y dicen, ah, ya viene José, José viene, porque ya le vimos su nariz, ¿no? Entonces, esto es lo que hizo acá. Los antepasados tenían huesos maxilares grandes, la mandíbula grandes y robustas, su capacidad craneal pequeñita, su rostro era achatado, ¿no? Eran chatos, y mejillas abultadas, ¿cuáles son las mejillas abultadas? El desenvolvimiento cerebral se vio favorecido por la disminución del tamaño de la mandíbula, entonces disminuyó nuestra mandíbula y de sus músculos, permitiendo el aumento del cerebro y el desarrollo del cráneo y del cerebro provocó la disminución del rostro. Entonces nuestro rostro es más pequeño. Según dice Ramón Cajal, un neurólogo, neurocirujano y todo de español, dice que nosotros mientras más capacidad o más trabajo le demos al cerebro, estar pensando ya que esto va haciendo que las dendritas vayan resguardando y se vayan haciendo cada vez, y que esto es hereditario y que posteriormente nuestro cerebro, si así es lo que dice Ramón Caja, vamos a llegar a tener una cabezota así, pero un montón de neuronas y una capacidad intelectual que no tienes imaginación, ¿no? Pero esto es con la evolución de millones de años, entonces en 1 millón de años quién sabe si la Tierra exista también, ¿no? Entonces, ya está. Ahí está el vómer, miren, que les digo que es como un arado. Aquí están los dientes, ¿sí? Aquí está la nasal, y aquí está el vómer, y aquí está la maxilar, aquí está la boca, este es el hermoso, la apófisis que está ahí, el vómer, que es como un arado. Si no conocen el arado, lágrima cualquiera. El arado es bueno. Y aquí está el vómer. La glabela, el esfenoides que va del lado de la base por debajo en la base del cráneo, el animal, el arco cigomático, el hueso cigomático y el arco cigomático, el nasal, y aquí el vómer, que es lo que Una pregunta, ¿el vómer pertenece al maxilar o es un hueso independiente? es independiente, es vómer nada más, exactamente es un hueso. ¿Sí? Que está ahí, que está ahí, pero no es un hueso independiente. Entonces los huesos de la cabeza son 28 en total, del cráneo. Primero, el cráneo tiene 8 huesos, ¿no? ¿Cuáles son? 8 huesos primero. Un frontal, 2 parietales, 2 temporales, ¿qué más? Un occipital, un esfenoides y un hermoides. Eso es.
La cara y oído medio. La cara en sí contiene 14 huesos. Dos huesos nasales, porque es uno de un lado y el otro del otro lado aquí. Dos huesos nasales, un bóved, el bóved que les digo, es uno de esta parte. Dos cornetes inferiores, dos cornetes superiores, dos cornetes inferiores. Dos cornetes inferiores, dos cornetes superiores. Cornete nasal inferior, cornete inferior. Esto es cuando crece, tapan la nariz y hay que operarlos, rectificarlos. Crece, puede crecer hasta los cornetes inferiores. La nariz y no puede respirar. Respira por la boca los pacientes. Entonces, dos narices, ¿sí? Dos cornetes, un maxilar inferior, una mandíbula, una barbilla, un mentón y el índice. Ahí está el índice. No para primar, ¿vale? Ahí está la grima. Y ahí está el cráneo del neandertal. Sus arcos superciliares prominentes, su calota o cráneo está una estructura muy complicada, muy fuerte. Y aquí está el Australopithecus, es el Australopithecus robusto, esqueleto pesado, mandíbula grande por el alimento duro, ¿sí? Y ahí está. Entonces, eso es lo que decimos, un cráneo muy pequeño, su mandíbula y sobre todo y sus arcos superciliares muy aumentados, platirrinos, son charros. Entonces, esta estructura cerebral tenía que haber ahí, pero todavía era muy pequeña y todavía no se desarrolla. Así que por la intelectualidad del hombre y por eso ha hecho que siga aumentando. Y aquí está, pues, a ver. Regresó. Bueno, aquí está. Para que Australopithecus 3 a 2 millones de años, su capacidad craneal era de 400 a 500 centímetros cúbicos. Entonces, esta capacidad craneal son 500 milímetros de agua máximo. El Homo erectus, 750.000 años, 700 centímetros cúbicos, ya le cabe más. Entonces, si aquí el Homo neandertalis de 100.000 a 40.000 años, él ya era el Neandertal. 1.100 centímetros cúbicos, ya le cabe un litro, un 1.100 litros, porque sea más de un litro. El Homo sapiens, 40.000 años hasta actualmente son 1.300 a 1.500. Nosotros actualmente tenemos una capacidad craneal de 1.500 aproximadamente. Nuestro cráneo aumentado y la capacidad craneal mayor. Y esta maxilar por el fondo. El mismo pregunto sobre el hueso de la lima, los cornetes superior, reino inferior, el nasal, el superior con los maxilares, los cerebros con el frontal y el palatino. Los palatinos son los dos huesos que están aquí arriba del paladar. Están arriba del paladar, porque son dos. Forman el techo con cóndilos que se articulan allí con el cráneo a través de los huesos temporales y su prioridad glenoidea en la articulación y llega así. La cráneo del ser humano entonces esto es así. Y aquí de los grandes simios, medida de volumen cerebral, ahí está. Los simios menores 97,5 centímetros, los grandes simios 316, los más 51,8 centímetros por los simios 6 centímetros, monos del nuevo mundo 34,5 centímetros, monos del viejo mundo 89,1 centímetros, entonces cerebrito chiquito.
pensaban. Como que, bueno, sus descubrimientos, el fuego, fue un gran descubrimiento, la rueda, la agricultura, la caza, domesticar animales, aprender a curarse las heridas, usaba reparación. Como se dan cuenta, todo en el tiempo de los aztecas, la rueda todavía no la utilizaron. Todavía no utilizaban la rueda. La rueda la utilizaban nada más como juguetes, pero todavía no inventaban algo. Vamos a dar cuenta de eso. La enfermedad, la medicina y la religión tienen un origen común por su naturaleza hostil. Esta naturaleza hostil en la que vivimos, que no, como ahorita tenemos el problema de la pandemia, que todavía está como se levanta y no se levanta, y ahí estamos, ¿no? Enfermedades que van apareciendo y que suceden como epidemias, como pandemias. En aquellos tiempos pues se moría toda la gente se moría. Ahora cualquier epidemia de gastroenteritis por shigella, por salmonela, por una disentería, híjoles todos, porque se contaminó el agua con ese tipo de bacteria y como ahí toman todos, pues todos, y se murieron porque no hay tratamiento, ¿no? Y los que se salvaron son los que huyeron de ese pueblo, se fueron a otro lugar, dicen, no, mejor nos vamos, porque aquí esta tierra está maldita, ¿no? Llegó el demonio, el chamán, no sé qué son, y alguna maldición cayó. Se fueron y esos son los únicos que se salvaron. ¿Sí? Amenazando diariamente por fuerzas misteriosas o inexplicables. La tormenta, la sequía, las epidemias, enfermedades, la muerte, considerados como espíritus malignos o demonios, por lo que aparece la religión y la magia, que había que luchar con ejes espirituales. Entonces ahí es donde aparece esto de luchar contra las enfermedades con limpias, con invocaciones a sus dioses, con invocaciones a etcétera, a quien les mandó la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, pero no se sabía, pues no tenían el conocimiento, no se explicaban estas fuerzas misteriosas que eran la tormenta, la sequía, las epidemias, enfermedades, la muerte. ¿Por qué sucedía? Pues pensaban que todo era cuestión de espíritus malignos, por demonios, por lo que aparece ahí la religión, y que había alguien que nos podía ayudar, ¿no? Había un Dios que a lo mejor era bueno y que nos podía ayudar de toda esa maldición. Así sucede. La terapia consistía en alejar la causa de la enfermedad, ahuyentando el demonio del cuerpo del paciente, o destruir el efecto de la magia por medios mágicos. El médico, chamán, a la vez sacerdote, eran los que eran curanderos y que además tenían la potestad de producir enfermedades. Si le caías mal, pues te mandaban ahí un pasaje mágico para que te enfermaras, inclusive hasta para que te murieras, ¿no? Entonces, las dolencias menores no requerían explicación, eran resultado evidente del exceso de alimentación por tragón. Sabemos que comió mucho y le hizo daño, ¿no? Pero porque permaneció mucho tiempo en el frío, ¿sí? O el calor, eran tratados por el mismo, por el paciente, familiares con medios empíricos o domésticos, ¿no? El frío o el calor, la insolación y todo eso. Bueno, ahí la vamos a dejar. ¿Sí? Los que están durmiendo, felices sueños, que sueñen bonito, que sigan soñando bonito. ¿Saben? Nos vamos a ver el día de Ya está. Nomás le doy clic, ya.